nuestro último estudio y queremos darte gracias, Señor, porque nos has cuidado a todos, Señor, desde entonces. Y ahora que nos volvemos a unir, lo hacemos en tu nombre, porque tu promesa es que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Y a pesar que no estamos reunidos físicos, Señor, físicamente estamos reunidos todavía en tu nombre y queremos pedir que te hagas presente en cada hogar para que el estudio, Señor, sea de bendición y podamos, Señor, escuchar tu voz hablándonos a nosotros. Gracias, Padre, por tu amor, por tu ternura de permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Guíanos, danos tu espíritu, Señor, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, vamos a volver. Estamos estudiando los fundamentos de nuestra fe y estamos mirando la ley de Dios. Hemos mirado la ley de Dios en forma bastante detallada, porque no es algo que lo tendemos a hacer, a pesar de que somos el pueblo que como ningún otro pueblo hemos sido llamados a llevar los 10 mandamientos como nuestra enseña. Muchas veces tenemos un entendimiento superficial de la ley de Dios y tendemos a ver la ley de Dios en forma negativa. Y nos relacionamos con la ley de Dios en forma negativa porque por lo general lo que se nos enseña es que la ley de Dios está ahí para revelar el pecado y darnos conocimiento del pecado, y eso es verdad. Pero había una intención de la ley más primordial que la intención de que revelar el pecado, y el apóstol Pablo dice que la intención de la ley era dar vida y definir lo bueno, porque la ley es santa, es justa, es buena. Entonces, el propósito de la ley de Dios era revelar lo bueno, revelar lo santo, revelar lo puro. Pero en un mundo de pecado, aquella intención entonces se vuelve lo opuesto. En revelar lo bueno, condena lo malo. Y al condenar lo malo, condena al violador de la ley. Entonces, el hecho que que la ley revele el pecado y condene al pecador no es su intención original. La ley es amor, ya lo hemos visto todo eso, de que Dios diseñó la ley para que fuese la definición, el fundamento del amor. Y por lo tanto, la ley como naturaleza es una con el carácter divino, porque Dios es amor. Entonces, no hay contradicción entre el Dios de gracia y el Dios de justicia. Por lo tanto, no hay contradicción entre la ley y la gracia. Ambas son necesarias para el Evangelio. Y somos los adventistas los que tenemos ese entendimiento balanceado. Todas las otras denominaciones tienden a ver a la ley como contradiciendo a la gracia. O ya sea estamos en ley o estamos en gracia, no podemos vivir bajo ambos. Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros entendemos que el Evangelio necesita ley y necesita gracia. Sin ley no hay evangelio, porque sin ley no hay pecado. Y el evangelio fue introducido para salvarnos del pecado, no salvarnos de la ley, salvarnos del pecado. Entonces, la ley por naturaleza es buena. Por eso que en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, escuchamos expresiones tan profundas en cuanto a la ley. Oh, cuánto amo tus mandamientos, dice David. Son más dulces que la miel, son más preciosos que el oro, que la plata. El hombre bendito, el hombre bienaventurado está definido en las Sagradas Escrituras, en el Salmo 1, como aquel que medita en la ley de Dios de día y de noche. Entonces, aquí en la Biblia no se presenta la ley como un camino para ganarnos la salvación, pero la ley es el camino del justo. El justo vive en obediencia a la ley de Dios. Entonces es la definición de justicia, de santidad. Es la plataforma para una relación con Dios. Y es la definición del carácter divino, expresada en 10 sencillos mandamientos. Muy bien, la última vez vimos el mandamiento 6 y el mandamiento 7, el mandamiento que dice no matarás y el mandamiento que dice no cometerás adulterio. Uno define la santidad de la vida
y el otro define la santidad de la relación sexual y, por ende, la santidad del matrimonio, porque es en la relación, es el matrimonio donde Dios ha concedido el don de la relación amorosa, de la relación sexual. Entonces, el séptimo mandamiento protege el matrimonio, protege la relación sexual, le da el marco sagrado de la sexualidad, que es la relación entre un hombre y una mujer santificada por el matrimonio. Es el único contexto que Dios permite aquella relación. Afuera de aquel marco, todo es pecado, todo es violación de la ley. Y entonces la Biblia nos ayuda a ver, expande el mandamiento, como lo hace así con todos los otros mandamientos. El propósito de las Sagradas Escrituras es expandir, darnos luz para entender en forma detallada lo que significa no cometerás adulterio. Vamos entonces ahora al octavo mandamiento. Dice el octavo mandamiento, el versículo 15 del capítulo 20, no hurtarás. No hurtarás. Este mandamiento define entonces la santidad de la posesión privada. La santidad de la posesión privada. Estamos viviendo en un contexto hoy en el mundo en el cual se define como maldad la posesión privada, como que fuese malo que la gente posea. Y por eso se han desarrollado sistemas como el comunismo, el socialismo extremo. Vienen las olas de sentimientos del movimiento mundial que dice que no poseeremos nada y vamos a ser felices. Si la ley de Dios define la felicidad, el tener posesión privada es parte de aquella felicidad que Dios nos ha dado. La posesión privada, lo que nosotros podamos obtener, es el don, no el don, pero el reward, el regalo, se podría decir, de un don, pero no es la palabra que ando buscando en español. Es lo que Dios nos ha otorgado por trabajar duramente. Dios desea que trabajemos, que seamos activos, que seamos empresarios, que tengamos sueños, que los llevemos adelante. Eso es parte del plan divino, porque Dios es así, lo vemos en la creación. Dios es un Dios que crea, un Dios que sueña, un Dios que trae sus sueños a realidad. Y Él nos ha dado esa capacidad a nosotros. Y el don por trabajar, y encontramos en el cuarto mandamiento, el mandamiento que nos ordena trabajar. 6 días trabajarás. Y Dios no desea que trabajemos simplemente por trabajar y seamos esclavos. Dios desea que trabajemos con un fin. Y el fin es de tener una vida linda. Dios desea que tengamos una vida linda, que tengamos una vida próspera. Dios desea que abundemos, porque Dios es un Dios de abundancia. Él desea aquello. Y ese es el don que el octavo mandamiento protege. El que tú tengas tu casa y que nadie te la quite. El que tú tengas tu ropa y que nadie te la quite. El que puedas tú tener tus zapatos, el ir de vacaciones. Todo eso está presentado en las Sagradas Escrituras como un don divino. Y que nadie te lo quite. En otras palabras, es pecado el obtener por la fuerza aquello que no es mío, aquello por lo cual yo no trabajé, aquello por lo cual yo no me sacrifiqué. Es pecado. Entonces esto va en contra de la mentalidad comunista, que hay que quitarle al rico para darle al pobre. No, la Biblia no presenta eso. La Biblia no presenta que hay que quitarle forzadamente al rico para darle al pobre y que en la sociedad sean todos iguales. La Biblia no presenta eso. La Biblia nos dice que el pobre siempre estará en nuestro medio. Entonces, ¿cómo es que el rico ha de sustentar al pobre? Voluntariamente. El Señor enseña una mente, la mente que es el corazón de la ley de Dios de amor, que el negarme a mí mismo voluntariamente de lo que a mí me pertenece legítimamente y darlo voluntariamente para que otros posean. Esa es la manera que Dios desea que sea. Entonces,
la generosidad no debe ser algo inculcado por ley. Debe ser inculcado por el evangelio, debe ser algo desarrollado por el amor, no por la fuerza. No que hay un gobierno que le quita a todos y trata de hacerlos todos iguales. Eso suena como una utopía, algo maravilloso, pero la realidad es que no trabaja. Yo estuve recién en Cuba y Cuba es todavía un país muy comunista. Y en Cuba el pueblo es pobre, pasan hambre, no tienen nada, están oprimidos. Pero la clase que gobierna son ricos, son millonarios, viven a toda costa. Y cuando uno ve el comunismo, uno va a los países que eran soviéticos antes y era exactamente la misma historia. Exactamente la misma historia. No trabaja. Es una excusa para un grupo que antes se sentían siendo desprivilegiados, tomar control para ellos tener el privilegio ahora. Y esa es la realidad. Entonces, el octavo mandamiento protege la empresa privada. El que uno se esfuerce para alcanzar, para llegar a posición, para uno poder cumplir sus sueños. Pero el octavo mandamiento no protege el egoísmo, porque el corazón de la ley de Dios es el amor. Entonces, cuando Dios nos capacita para obtener oros, como dice el libro de Deuteronomio, que Él es el que nos da el poder, la sabiduría para obtener y desarrollar y cumplir nuestros sueños, no nos hemos de olvidar del menos privilegiado. Entonces, en la ley de Dios, en el principio del amor es lo que envuelve estos mandamientos. Los mandamientos protegen la realidad privada, pero también el sentido de la ley nos ha de hacer personas generosas con el pobre, con el necesitado, con la viuda, con el huérfano, con los que tienen menos. Dios los ha dejado en un mundo de pecado para probar nuestro corazón, para ver si vamos a ser como ellos. Porque si no hubiesen pobres, no hubiesen necesitados, entonces no existiría la necesidad de uno negarse a sí mismo para poder proveer para ellos. Entonces, el octavo mandamiento, en contraste al don que Dios nos ha dado de tener nuestras propias posesiones como resultado de nuestro esfuerzo, el contraste del mandamiento es que nosotros hemos de sacrificarnos voluntariamente por amor para cuidar a aquellos que no tienen lo que nosotros tenemos. Es un deber religioso el cuidar de otros, el dar. Dad y se os dará. Es ley de amor. Por lo tanto, es el principio de la ley. Dad y se os dará. Muy bien, así que el octavo mandamiento es un mandamiento muy bonito, porque es el fundamento. Si uno compara el mundo católico con el mundo protestante, tú te vas a dar cuenta que todas las naciones protestantes llegaron a ser muy prósperas y altamente desarrolladas, porque están basadas en los mandamientos de Dios. Las naciones protestantes ya no existen casi porque se han vuelto secular, pero tienen el fundamento del protestantismo, que es trabajo duro, basada en la honestidad. Tú vienes a los países desarrollados que no tienen un fundamento católico y vas a ver de que el sistema es un sistema honesto. La palabra vale mucho. El trabajar honestamente, el ahorrar, la empresa personal y luego el cuidado del minusválido, del que tiene menos. Es altamente valorizado en las naciones que tienen fundamentos protestantes. Tú vas a las naciones católicas y no es así, porque el catolicismo no toma en serio la ley de Dios. Entonces se desarrolla una mentalidad de dependencia, de envidia del que tiene más, una mentalidad de robo, de deshonestidad, de acaparar al costo de los demás, el abuso de los otros. Todo eso viene del sistema católico. Cuando el mundo fue reinado por el sistema católico, había el sistema feudal, que había una clase poderosa y estaba la clase pobre. Eso se deshizo en los países protestantes. Tú vas a los países europeos, vienes a Australia
y no existe esa división de clase tan marcada que existe en nuestros países. Aquí el que recoge la basura, pues después del trabajo se puede ir a la casa manejando un Mercedes-Benz y puede vivir en una casa de 2 pisos en un suburbio bueno. Entonces, en estos países, el que es pobre es porque no quiere esforzarse para tener. En el mundo católico, que es muy parecido al sistema comunista, am, el que hay clases y de las clases es muy difícil salirse. El pobre le cuesta mucho salir para tener una buena, una buena, ¿cómo se llama? ah, Buena situación financiera. En los países acá no. Si tú vienes de una familia, por ejemplo, que ha dependido del sistema social toda su vida y si eso se los clasifica pobres, ellos, como se llaman, si estudian, van a la universidad, ya, en esa generación se solucionó el problema, porque el que se esfuerza, el que trabaja, tiene. Y ese es el sistema protestante y es el sistema bíblico, el pago digno del salario al que trabaja. Es un sistema bíblico, que no haya un abuso. Y Dios condena el abuso del rico sobre el pobre, que es el sistema, a pesar de que el comunismo no se pone de eso, es el sistema comunista. Los que están en el poder y los que pertenecen al partido tienen todos los privilegios y los que no están en poder viven una vida mediocre y que trabajen y no trabajen no importa porque los sostiene el gobierno. Se crea una mente de robo, una mente floja, que es exactamente lo mismo con el sistema católico. Es violación del octavo mandamiento. Entonces es el privilegio, de acuerdo a la ley de Dios, todo ser humano debiese tener la oportunidad, es un derecho humano, de tener la oportunidad de la empresa privada y de salir del estado de pobreza. Eso es derecho humano, pero no puede ser forzado, debe venir por esfuerzo propio. No debe ser porque la ley de Dios no puede enforzarse por ley humana. Los gobiernos han de proteger estos derechos divinos dados al ser humano. Por eso la Constitución de Estados Unidos, parte de la Constitución dice que es derecho humano que todo ser humano pueda ser feliz. Es parte de la Constitución de los Estados Unidos, que alcance la felicidad, la prosperidad. Muy bien, vámonos al noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aquí entonces en el noveno mandamiento se nos habla de la santidad de nuestras palabras. La santidad de nuestras palabras, de lo que sale de nuestra boca. Y que de nuestra boca no salga lo falso. Aquí entonces el mandamiento da una definición clara entre el error y la verdad. Dios es un Dios de verdad. Él ama la verdad. Satanás es el padre de la mentira. Y es por eso que el Señor Jesús en el libro de Mateo se refiere a este mandamiento cuando dice en el capítulo 5 que nuestro hablar sea sí o no. Dice el capítulo 5 en el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces, la santidad de nuestras palabras, no hemos de jurar, no hemos de cómo se usa mucho, incluso cuando tú hablas con los árabes hoy, aquí hay mucho árabe, por ejemplo, tú vas a ver un auto y ellos te dicen, oh, yo te juro que este auto está muy bueno, ya sabes que están mintiendo, porque la Biblia claramente nos dice que si es sí, que sea sí, si es no, que sea no. Sencillo como eso. Cuando uno ve al mundo, por ejemplo, aquí en Australia, a mediados de los 70, tú podías ir a obtener crédito con tu palabra.
No te hacían firmar documentos, nada. Tú ibas con tu palabra, dabas tu firma y ya era un contrato hecho, hasta que llegaron los sudamericanos y todo, y ahí se hicieron, robaron el sistema, ya se acabó eso. La palabra lo valía todo, incluso los australianos antiguos todavía son así. Cuando ellos te dicen su palabra cuenta, su palabra vale oro, su palabra es su peso. Mi papá siempre decía así, la palabra define, define al hombre. Si no pueden confiar en lo que tú dices, entonces no vales nada, hijo, me decía. Y es verdad. Entonces, no tan solo el noveno mandamiento prohíbe la mentira, sino que en la parte positiva nos dice que nuestra palabra debe representarnos. Nuestra palabra, detrás de nuestra palabra debemos estar nosotros. Nosotros debemos ser el apoyo de nuestras palabras. Si decimos sí, que sea así, aunque el cielo se caiga. Si decimos no, que sea no, aunque el cielo se caiga. Entonces, ¿cuánto hoy en día en el contexto legal viene para protegerse de la mentira? De la mentira, todos los contratos legales, porque se sientan a mesa la gente y se hablan como que sí, se dan la mano y se prometen cosas, y detrás en su mente ellos saben que están mintiendo para defraudar al otro. El fraude viene producto de la mentira, y Dios odia la mentira, porque Él es un Dios de verdad. Si Él dijera una mentira, crearía realidades mentirosas, realidades falsas. Entonces, nuestras palabras han de representar a Dios, han de representarnos a nosotros. Detrás de nuestra palabra se debe encontrar nuestra integridad, nuestro honor, porque el Dios del cielo, su honor es su palabra. Y en sus hijos, el honor nuestro ha de ser nuestras palabras. Lo que hablamos ha de ser verdadero. ¿Cuántas veces dentro de la iglesia nos mentimos? Hablamos lo que no es correcto. La exageración es mentira. Las mentiras blancas no son mentiras blancas, son mentiras negras. No hay mentira blanca. El error en todas sus fases es una forma de mentira. Las herejías, las falsas doctrinas son mentiras que se están cubriendo como verdad. Entonces hemos de ser cuidadosos en lo que nosotros creemos, porque lo que creemos se va a reflejar en lo que decimos. Y si creemos falsamente, estamos violando el noveno mandamiento. Si enseñamos falsa doctrina, estamos violando el noveno mandamiento porque estamos mintiendo. Estamos presentando como verdad lo que no es verdad. Eso es la mentira, la falsedad es eso. Es presentar como verdad para hacer creer a alguien que lo que yo estoy diciendo es verdad y pueden confiarme cuando no es así. Entonces, el padre de la mentira es Satanás. Así que cuando nosotros mentimos, nos hacemos hijos de Satanás. Entonces aquí queda de lado el andar gossiping, ¿cómo se llama eso? Andar contando historias detrás de las espaldas, hablar de las personas, el representar mal el carácter de una persona. Son mentiras en todas sus fases. Hemos de evitar la mentira a todo costo. Lo que decimos debe ser verdad. Y si lo que decimos yo no lo puedo decir en frente de otra persona, no hemos de decirlo. Muy bien, el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni sus criadas, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Entonces aquí el mandamiento nos muestra la santidad de nuestros pensamientos, porque la codicia es algo que toma lugar en nuestros pensamientos. Y este mandamiento nos muestra que la ley de Dios desea gobernar nuestro corazón y nuestra mente, que no es simplemente algo externo, que la ley de Dios desea gobernar lo que pensamos, nuestras emociones, nuestras intenciones deben estar gobernadas por la ley de Dios. Es por eso que Dios desea que
desea escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, he aquí donde este mandamiento ahora va a permear todo el resto de la ley. Entonces, el adulterio ya no es algo físico. El adulterio comienza en la mente. Por eso el Señor Jesús dice, si codices a una mujer, has cometido adulterio. Entonces, el odio, que es algo interno en el corazón, la falta del perdón, viola el sexto mandamiento, porque es parte de nuestros pensamientos. Y así, todos los mandamientos tienen entonces un aspecto literal y un aspecto interno. Es por eso que hablamos de la letra y del principio de la ley. Uno puede guardar la letra de la ley, pero violar la ley a nivel de principio. Puede que tú no mates físicamente o que no cometas adulterio físicamente, pero si tienes rencor en tu corazón, si tienes odio en tu corazón, si estás enojado y no puedes perdonar, entonces estás violando el principio de la ley, y el principio de la ley es mucho más profundo que la letra de la ley. Y el 10º mandamiento nos habla de eso, de que la ley es mucho más profunda que simplemente lo externo. La ley se concierne con nuestros pensamientos, lo que pasa entre nuestros dos oídos. Por eso que el Señor juzgó al mundo antediluviano, lo juzgó por sus pensamientos. Miren, en Génesis capítulo 6 nos muestra que la razón de que el mundo antediluviano se corrompió tanto fue por sus imaginaciones y pensamientos. Dice ahí en el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, la palabra designio se está refiriendo a sus imaginaciones. Así que el mundo antediluviano se corrompió porque sus imaginaciones daban como origen a pensamientos corruptos que eventualmente dieron como resultado conducta corrupta, violenta. Así que la ley de Dios desea parar el mal a nivel de nuestros pensamientos e imaginaciones. Lo que imaginamos, lo que pensamos es gobernado por la ley, y la ley nos juzga por nuestros pensamientos y nuestras emociones. Así que no podemos nosotros darle chipe libre a lo que pensamos y a lo que imaginamos. Por eso que los adventistas del séptimo día no debiésemos mirar películas, porque las películas, 99.9% de las películas, te crean en tu mente imaginaciones corruptas. Se presenta inmoralidad. A veces algunas películas te presentan la inmoralidad abiertamente, otras te insinúan la inmoralidad, y eso crea en tu mente imaginaciones que te llevan a pensamientos, y los pensamientos van a dar como fruto conducta. Por eso que hay tanta inmoralidad dentro de la iglesia. Por eso que los jóvenes ahora ya no tienen casi moralidad dentro de la iglesia. Hacen todo lo que para nuestra generación era prohibido, para ellos es normal. ¿Por qué? Porque viven en el mundo de las imaginaciones corruptas. El mundo de Facebook, el mundo de todos los medios sociales y de las películas, que ahora tristemente dentro de la iglesia se ve como fanatismo el enseñar que no debemos ver películas, pero es que las películas son un semillero de maldad, porque plantan semillas de corrupción en la imaginación. Y la imaginación va a dar como origen pensamientos corruptos, y los pensamientos son el fundamento de nuestra conducta. Así como el hombre piensa, él es, dice la Biblia. Entonces aquí nos claramente el 10º mandamiento es el mandamiento que revela que el pensamiento del ser humano ha de ser puro. Para tener pensamientos puros, nuestra imaginación ha de ser pura. Entonces, ¿qué debemos alimentarle a la imaginación?
todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, dice el apóstol Pablo. En esto pensar. Entonces, es por eso necesario que a los niños hay que descartar los medios sociales, hay que enseñarles a leer buenos libros, porque los libros, los medios sociales, las películas, no desarrollan la imaginación, simplemente corrompen la imaginación. El leer libros de misioneros, libros, ¿cómo se llama? Lindos, de buena historia, todas esas cosas le desarrollan al niño la capacidad de imaginar aquello que es bueno. Y al imaginar lo bueno van a tener pensamientos buenos. Mantener constantemente delante de nosotros la imagen de Cristo, el verlo crucificado, el estudiar las Sagradas Escrituras, alimenta a una imaginación sana. Y al tener imaginación sana vamos a tener pensamientos sanos. Así que ese es el fundamento del 10º mandamiento, el que Dios nos juzga por nuestros pensamientos. Y luego el mandamiento prohíbe la codicia. Y la codicia, entonces, es uno de los males que lleva a tanta otra perversión. En la codicia se encuentra el adulterio. En la codicia se encuentra la mentira. En la codicia se encuentra el asesinato. En la codicia hay tanta maldad. ¿Por qué? Porque yo no estoy contento con mi situación ahora. Yo no estoy contento con mi esposa. Entonces comienzo a mirar a la esposa al lado. Yo no estoy contento con mi casa porque el vecino tiene una casa más grande. O yo no estoy contento con mi trabajo porque a este otro le dieron una posición más alta. Entonces en la codicia se encuentra la envidia, los celos. La codicia es un semillero de maldad. Y crea un espíritu amargo, crea un espíritu que desarrolla una posición en la cual uno nunca está contento, que tristemente está tan desarrollado en el mundo occidental. Siempre se nos está presentando que tienes un teléfono hoy, pero ya salió un nuevo modelo. Entonces yo ya no está contento con este teléfono, yo tengo que tener el nuevo teléfono y para eso me encalillo. Y si alguien tiene el teléfono nuevo, pues tiene el teléfono nuevo, hablamos mal de aquella persona, sepa uno cómo lo obtuvo. Hay tanta maldad en la codicia. Cuando el apóstol Pablo nos enseña a estar contentos, en el contentamiento hay gran gozo, dice él. Estar contentos en la situación que nos encontramos y alegrarnos por la prosperidad y lo que los otros alcanzan. El contentamiento no prohíbe el desarrollo personal, pero el desarrollo personal, el deseo de alcanzar una posición más alta que no venga al costo de odiar a aquellos que tienen aquella posición o que desear quitárselas, sino que el esfuerzo personal, el estudiar, el trabajar, el ahorrar para poder tener algo mejor, eso es un don divino, pero que no venga a costo de celos y envidia de aquellos que están y el no sentirme contento en mi situación ahora. Yo he de estar contento, si estoy en la cárcel, tengo que estar contento y debo sentirme feliz de aquellos que son libres. Si yo soy soltero, debo estar contento en mi soltería y debo sentirme feliz de aquellos que están casados. Y así, si yo no tengo auto, pero tengo bicicleta, debo estar feliz con mi bicicleta y sentirme feliz de aquellos que tienen autos y darle gracias a Dios por aquellos que tienen autos. Si yo soy pobre, no debo envidiar al rico. Debo ser un pobre feliz y agradecerle a Dios por aquellos que son ricos. ¿Cuánto mal en la sociedad se evitaría si fuese así? No habrían robos. Cesaría el adulterio. Tantas cosas se acabarían si nosotros dejásemos de codiciar. La codicia, el fundamento de la codicia es el sentirme infeliz en la posición que yo me encuentro en este momento. Si yo tengo como base de que yo soy hijo de Dios y que nada me puede pasar a mí sin que sea permiso de mi Padre y que Él está a cargo de toda mi vida, entonces Dios sabe lo que es mejor para mí. Y yo he de ponerme en sus manos y ser feliz donde me encuentro. Si estás enfermo, sé feliz enfermo y dale gracias a Dios por los sanos. No te pongas a pensar, pero ¿por qué a mí me pasó? Eso es codicia. Porque estás codiciando aquello que no posees, que es salud. Ahora, ¿desea Dios que permanezcas enfermo?
A lo mejor sí, porque necesita enseñarte lecciones. Aprende las lecciones rápido y a lo mejor el Señor te saca de la posición. ¿Desea el Señor que ahora pases codiciando la salud? No, pero desea el Señor que recuperes la salud. Claro, ¿cómo lo has de recuperar? Comenzando a vivir sanamente. No necesitas envidiar a los que son sanos, pero puedes vivir sanamente, puedes mejorar tu estilo de vida, puedes comenzar a obedecer las leyes de la salud, puedes dejar de hacer lo que estás haciendo mal, de comer azúcar y trasnochar y no hacer ejercicio y tomar gaseosas en vez de tomar agua. Todo eso puedes, en eso no es codicia, pero si tú estás enfermo, codiciando y enojándote por los que están bien y no haces nada tú para mejorarte, entonces eso es codicia, es violación del 10º mandamiento. Entonces, los mandamientos, estos simples 10 mandamientos, cubren toda la vida, todo aspecto de la vida está cubierto por estos 10 mandamientos. Son una obra maestra de la mente de Dios, son increíbles, son maravillosos, es un don divino y fueron diseñados por Dios para dar vida, no para quitarla. Es el pecado que ha llevado a los mandamientos a destruir la vida, porque la ley de Dios condena y trae la muerte. Pero no era el diseño de Dios. El diseño de Dios es que los mandamientos dan vida. Así que cuando el ser humano ya no es más condenado porque ha sido justificado, cuando nos entregamos al Señor Jesús, somos convertidos, transformados, estamos en armonía con nuestro Padre Celestial y somos cubiertos por la justicia de Dios. Ahora ya no somos más condenados por la ley. Por lo tanto, la ley va a obrar en nuestro corazón para traer vida nuevamente, para hacernos obedientes. Y en la obediencia hay felicidad, hay vida eterna en la obediencia. ¿Desea Dios que seamos un pueblo obediente? Sí. ¿Es posible guardar la ley de Dios? Sí. Si no sería posible, el Señor nunca nos habría dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque estaría mintiéndonos. Si el Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, es que en Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, al pecador que ha sido convertido y está lleno del Espíritu Santo, para él es posible vivir en armonía a todos los mandamientos de Dios. He aquí los que guardan la ley de Dios. Entonces es posible, Dios va a tener un pueblo que guarda sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Así que para guardar la ley de Dios hay que primero tener la fe de Jesús, la fe que obra por el amor. La fe que nos lleva a negarnos a nosotros mismos para vivir para la honra de Dios. En esa actitud, el obedecer la ley es maravilla. ¿Cómo Dios no va a querer tener un pueblo que sea amante de los otros, que sea tierno de corazón, que sea misericordioso, generoso, un pueblo feliz, que no ande codiciando, un pueblo verdadero, un pueblo que trabaja duro y que es generoso en todas sus actitudes, un pueblo que ama a sus padres? ¿Cómo no va a querer ¿cómo se llama tener un pueblo así? Ese error que enseña de que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga es una tergiversación terrible del carácter divino. Terrible. Dios odia el pecado, nos ama a nosotros, pero odia el pecado. Eso quiere decir que Dios anhela tener un pueblo que no peque, un pueblo que sea obediente a sus mandamientos. Y ese debiera ser el deseo de nuestro corazón, el deseo ardiente de nuestro corazón debiese ser no desobedecer a Dios, sino que vivir en armonía con sus mandamientos. Es el propósito, es el objetivo principal del plan de la redención. Tener un pueblo que ha sido redimido de todo pecado, perdonado, lavado, y que ahora vive en armonía a su ley. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta entonces? Pastor, en este tema siempre está el problema de obedecer realmente por amor y por tener ese corazón convertido, o querer obedecer por las propias fuerzas, ¿no? Y, Sí, y a veces caemos en eso y no nos damos cuenta. Qué, claro. qué difícil en ese sentido, digamos. Hay una tendencia natural en el corazón al legalismo. Eso es algo natural y es algo que sea necesario, que es necesario que nosotros velemos en contra de eso. La única obediencia que Dios acepta es la obediencia de amor.
Por eso el segundo mandamiento dice, de los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que la condición de la ley de Dios, de obediencia a la ley de Dios está escrita en la ley misma. Hay que amar a Dios para observar sus mandamientos. Si no amamos a Dios, es imposible guardar la ley, porque hay una enemistad en nuestro corazón en contra de la ley. Y por lo tanto, aquellos que tratan de guardar la ley de Dios sin ser motivados por un amor sincero, entonces esa obediencia es tomada como rebelión del más alto grado en el cielo. Así que hemos de nosotros velar contra eso, porque si nos comenzamos a sentir nosotros, bueno, mejor, el legalismo, que es la obediencia a la ley sin amor, nos hace sentir orgullosos, mejores que los demás, nos comienza a hacer sentir miserables, faltos, enojones, caemos de la gracia y eventualmente nos va a llevar a perdernos. Son los frutos del legalismo. Entonces, muchos confunden el legalismo con obediencia. Dios desea que sus hijos seamos obedientes. Y si tú te hubieras mezclado con Cristo, Cristo era perfectamente obediente. Él nunca en nada quebraba la ley de Dios. Así que para muchos a lo mejor él podría haber sido definido como legalista, pero la diferencia era de que él obedecía con amor. Su obediencia era una obediencia por amor profundo a su Padre. Y Dios desea tener un pueblo así, un pueblo obediente. Pero hemos de velar en contra del legalismo en nuestras propias vidas. El legalismo se manifiesta mayormente por un celo a las formas, a lo externo, y un orgullo personal de mi santidad y el mirar en menos a los demás, el criticar, el andar buscando los defectos de los otros. Es una marca clara del legalismo y es muy prevalente en nuestro pueblo, muy prevalente. Incluso los liberales son legalistas, porque ellos han puesto una propia definición de cómo Dios los acepta, y eso es legalismo. Es una distinta forma de legalismo. El fariseo es el legalista conservador, que él ha puesto una marca muy alta para que Dios lo acepte. Y el liberal es el que pone una marca muy baja para que Dios lo acepte. Él puede hacer lo que quiere y Dios lo acepta igual. Pues son dos distintas maneras de legalismo, que es el yo sentado en el trono, haciéndose pasar como acepto ante Dios. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Gracias, pastor. De nada. Cuando habla de ver películas, las películas que hace la iglesia, Bueno, que se reúnen los jóvenes a verla, sábados de noche, claro, no, todas esas eso cosas. estamos hablando, toda película, todo tiene que ser pasado por lo que el apóstol Pablo nos dice. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo. Ese es el patrón que lo que leemos, lo que vemos ha de ser juzgado. No importa que vengan de su santidad a la conferencia general. puede que muchas veces películas son hechas y son juzgadas por un grupo, y la manera que juzgan entre lo bueno y lo malo no son a veces altamente altas. Entonces uno tiene que juzgar aquello y ver si es que realmente digno. Ahora, si es bueno, una película incluso hecha en el mundo, si tiene principios morales y enseña la verdad, por ejemplo, historias de la vida real, pero que no hay moralidad, no hay violencia y todas esas cosas, entonces se puede ver, igual que leer un libro, pero uno tiene que juzgar de acuerdo a los principios de Dios. Nosotros en casa no vemos películas mundanas, y casi no tenemos tiempo para mirar incluso películas cristianas. Cuando vamos a sentarnos a mirar una película cristiana, investigamos, leemos los comentarios, lo que se dice de ella, para ver que sea algo digno de pasar nuestro tiempo, porque no queremos perder el tiempo. Gracias. Pastor, Sí, hola, buenas tardes. Una de las cosas que también uno ve
cuando enciende el televisor, incluso en los comerciales ya se normaliza la homosexualidad Sí, en todos los anuncios. O sea, sí, imagínese prender eso y un chico que uno está hablándole de Dios y de que Dios creó al hombre y a la mujer, entonces aparecen esos comerciales y estamos bombardeados con eso, incluso aunque no veamos películas, pero los comerciales aparece como algo normal la claro, homosexualidad. claro. Es complicado lo que estamos viviendo en estos días. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Es de que uno de los métodos que el cerebro se ha entrenado para pensar es a través de la repetición. Si tú repites algo convincentemente, suficientemente veces, eventualmente se hace una creencia en la mente del ser humano. Entonces, por eso que el Señor nos dice que las Sagradas Escrituras habíamos de repetirlas, hablárselas a nuestros hijos, estando de pie, caminando, sentados, en todas las circunstancias, repetirla, porque es una de las maneras en que se entrena la mente a pensar de una manera. Entonces, Satanás sabe eso y la televisión es el entrenamiento de las masas. ¿Por qué es que las masas creen lo que creen? Es porque se les presenta en la televisión y en los medios de comunicación, vez tras vez tras vez, lo repite, 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 la gente lo llega a creer. Es muy raro el que se opone a aquella ola y por lo general la gente que se opone a la manera popular de pensar es porque no están conectados. Entonces, el pueblo de Dios no debiésemos estar conectados. Debiéramos desconectarnos de la manera de pensar del mundo para desarrollar la manera de pensar que Dios desea que pensemos. Nosotros no tenemos televisión, nunca hemos tenido, desde que nos casamos, nunca tuvimos televisión. Así que nosotros no miramos noticias. Yo quiero ver noticias, voy a la internet y busco lugares donde yo sé que lo que van a presentar es verdad. Entonces, eso es lo que hago. No pasamos tiempo sentados mirando cosas en la televisión y shows y todo eso. Porque todo te desarrolla una manera de pensar, no eres neutro, todo te influencia de una manera y la otra y Satanás sabe aquello. Entonces, a los niños enséñesle a leer, sáquenle las tabletas, los teléfonos, no permitan que un niño use tabletas y teléfonos y enséñesle a leer. Siéntense los padres las tardes o las noches, acuéstense con los niños y léanle buenos libros. Desarrollen la cultura de la lectura en el hogar, para que el niño aprenda a pensar por sí mismo y enséñensele al niño a medida madura a hacer sus propias definiciones cuando están leyendo cosas y hágasele pregunta al niño, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto otro? ¿Qué te parece esto? Para que el niño aprenda a pensar por sí mismo. Dice la hermana White que el más alto propósito de la educación es hacernos personas que pensamos por nosotros mismos y llegamos a nuestras propias decisiones. El mundo no le gusta eso. El mundo quiere que nosotros pensemos lo que los sabios piensan, los que se presentan como doctores y los que saben, los, los sabios del mundo se presentan, por eso se presenta en las noticias. Sale algo, sale inmediatamente una persona con títulos a dar su opinión, porque se espera que todos piensen de acuerdo a la opinión de aquella persona. Pero no tenemos que ser así. Dios desea que pensemos por nosotros mismos y que evaluemos todo de acuerdo a la verdad o al error. Muy bien, lindo haber pasado tiempo con ustedes. Si se unen con nosotros el miércoles de noche en el programa con Suecia, entonces nos vemos allá y si no, nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga ricamente. Oremos y terminamos. Padre maravilloso, gracias por darnos tu ley. Qué maravillosa que es. Y queremos pedir que nos llenes de tu amor para obedecerla, vivir de acuerdo a estos principios, deleitarnos en ella, Señor. Enséñanos a serte obedientes en todas las cosas. Te damos nuestra voluntad, tómala en tus manos, Señor, únela a tu voluntad y que podamos, Señor, ser obedientes porque tú estás obrando en nosotros para amarte y someternos a lo que tú nos dices. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, que se encuentran con nosotros, Señor. Llénalos de gozo, de paz y guíalos, Padre, para que crezcan como flores maravillosas en tu jardín. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un abrazo para todos.
Chao, chao. Chao, Chao, Pastor, Pastor. un abrazo, Chao, Pastor. gracias.